Su último deseo antes de la ejecución era ver a su perro. Lo que ocurrió después hizo llorar a todos. Ethan Cole, alguna vez un héroe de guerra condecorado por su valentía en múltiples misiones, ahora se encontraba encerrado en una celda solitaria, fría y débilmente iluminada, esperando el cumplimiento de su sentencia de muerte. Su rostro, endurecido por los años y el sufrimiento, ya no mostraba la fuerza del soldado que alguna vez fue. Había regresado del campo de batalla con heridas que no eran visibles, traumas, pesadillas y una culpa que lo carcomía lentamente por dentro. El mundo civil no entendía lo que cargaba en su mente. Las explosiones, los gritos, los cuerpos. Todo se repetía en su cabeza como un ciclo sin fin. El alcohol se convirtió en su único escape, y en uno de esos días nublados por la desesperación, cometió un error irreversible. Un altercado con un hombre en un bar terminó en tragedia. El tribunal no escuchó su historia completa. Solo vieron a un hombre roto que había matado. Lo sentenciaron a muerte. Para la sociedad, él era culpable. Para él solo era el resultado de una guerra que nadie quiso ver. Los días en prisión fueron oscuros. Cada noche dormía abrazando el recuerdo de su único consuelo verdadero. Atlas. Atlas era su compañero canino en la guerra, un pastor alemán entrenado para detectar explosivos y proteger vidas. Había salvado a Ethan más de una vez, incluso resultando herido en combate para protegerlo. La conexión entre ellos iba más allá del adiestramiento. Era un lazo de lealtad y amor puro, forjado en los momentos más peligrosos. Tras su regreso, Atlas fue dado en adopción y Ethan nunca supo a dónde fue. Esa separación fue una de las heridas más profundas que llevó consigo. Ahora, con la muerte aproximándose como una sombra definitiva, el alcaide entró a su celda para concederle su último deseo. Ethan no pidió una cena especial, ni una visita religiosa. Solo levantó la mirada, con voz ronca y mirada llena de nostalgia, y dijo: «Quiero ver a mi perro, Atlas, solo una vez más». Esa petición, simple pero desgarradora, dejó sin palabras a todos los presentes, porque en ese momento Ethan no era un convicto, ni un asesino. Era un alma rota buscando perdón en los ojos de su mejor amigo. Atlas no era simplemente un perro entrenado. Era el latido que mantenía vivo a Ethan en medio del caos. Desde el primer día que se conocieron en la base militar, hubo algo especial entre ellos. Atlas no ladró como lo hacía con los demás soldados. Simplemente se sentó frente a Ethan, lo miró fijamente y apoyó su cabeza en su pierna. Ese pequeño gesto fue el inicio de un lazo que ningún humano había logrado crear con Ethan. En el campo eran inseparables. Donde Ethan iba, Atlas iba también. Su presencia no era solo táctica, era terapéutica. Mientras el mundo alrededor de Ethan se rompía por la violencia, los gritos y la sangre, Atlas era su refugio silencioso. Era el único ser vivo que podía calmar su respiración cuando las manos de Ethan temblaban por la adrenalina y el miedo. En una misión particularmente devastadora en Kandahar, el convoy donde viajaban fue emboscado. Explosiones, humo, disparos. Ethan quedó atrapado bajo restos metálicos. Fue Atlas quien, con su cuerpo herido y ensangrentado, cavó entre los escombros hasta liberar a su compañero. La herida que recibió en esa ocasión fue grave. Parte de su pierna trasera quedó con movilidad reducida. Ethan suplicó que no lo retiraran, que lo dejaran cuidar de él. Pero las normas militares fueron frías. Atlas fue retirado del servicio, declarado no apto para combate y enviado a un refugio de animales para ser reubicado. Ethan lo buscó, preguntó, escribió cartas. Nunca obtuvo respuestas. Esa separación fue la herida más profunda que le quedó tras la guerra. Regresó a casa sin propósito, sin rumbo, con pesadillas que nadie entendía, y sin el único ser que realmente sabía cómo contenerlo cuando se derrumbaba por dentro. Los años pasaron, la oscuridad creció y terminó cometiendo un error fatal. Pero incluso en prisión, en lo más hondo de su dolor y arrepentimiento, seguía soñando con Atlas. Lo imaginaba corriendo en campos abiertos, con la lengua afuera, esperándolo. No había un solo día que no pensara en él. Por eso, cuando el alcaide le preguntó por su último deseo, no dudó.
No pidió ver a su madre, ni a un sacerdote, ni pronunciar un discurso. Solo deseó, con voz quebrada y mirada perdida, reencontrarse con su perro. Porque para Ethan, ese reencuentro no era solo una despedida, era su única posibilidad de redención, de mirar a los ojos de la única criatura que conocía su alma sin filtros y encontrar quizás un último perdón. Conseguir a Atlas fue un desafío que cruzó estados, reglamentos y corazones. La petición de Ethan, aunque parecía pequeña, golpeó como un martillo emocional en cada persona que la escuchaba. Nadie en la prisión estaba preparado para cumplir un deseo así, pero tampoco nadie pudo ignorarlo. No era solo la última voluntad de un condenado a muerte. Era el clamor silencioso de un alma rota que necesitaba ver, al menos por un instante, la única parte de su vida que había significado algo puro y verdadero. El jefe de seguridad, un hombre rígido y de mirada dura, fue el primero en hablar con voz baja al alcaide. «Déjeme hacer algunas llamadas. Si hay una mínima posibilidad de encontrar a ese perro, lo haré». Con la autorización en mano comenzó una operación de rastreo que parecía imposible. Pasaron días. Se contactaron con departamentos militares, bases retiradas, archivos antiguos, hasta que encontraron una pequeña pista. Un pastor alemán con historial de servicio militar y una leve cojera había sido transferido hace años a un centro de rehabilitación infantil en Colorado. Ya no se llamaba Atlas, ahora lo conocían como Max. Allí, trabajaba como perro de terapia, ayudando a niños con discapacidades motoras y emocionales a encontrar valor y consuelo. Era querido, protegido y tratado como un héroe silencioso. Cuando el director del centro recibió la llamada desde la prisión, su primera reacción fue de confusión. Luego vino la duda: ¿sacar a Max de su ambiente seguro para llevarlo a un lugar tan oscuro? Pero la voz del guardia al teléfono no era fría. Le narró la historia de Ethan, del vínculo inquebrantable entre soldado y perro, de las noches en las que Atlas dormía acurrucado en el pecho de Ethan mientras las bombas caían en la distancia, y de cómo ese mismo hombre, ahora condenado, no pedía redención ante el mundo, sino un último momento de verdad frente a los ojos que nunca lo habían juzgado. Hubo un silencio largo. El director del centro se levantó, caminó hasta la sala donde Max dormía rodeado de juguetes y niños, y simplemente lo miró. En ese instante supo la respuesta. No delegó la tarea a nadie. Personalmente se preparó para el viaje. Atlas fue bañado, cepillado y colocado con cuidado en una camioneta especial con espacio acolchado. Durante las primeras horas de camino, Atlas pareció inquieto. Miraba por la ventana, olfateaba el aire y cada tanto lanzaba un suspiro largo, como si presintiera que iba hacia algo importante. La carretera se convirtió en testigo de un viaje cargado de emociones contenidas. Mientras tanto, en la prisión, todo cambió. El personal no hablaba en voz alta. Algunos de los guardias veteranos pidieron estar presentes en el momento del encuentro. Los reclusos, que normalmente vivían ajenos a lo que pasaba fuera de sus celdas, comenzaron a mirar hacia el patio con interés inusual. El ambiente no era de morbo, sino de expectativa emocional. Era como si todos supieran que algo sagrado estaba a punto de ocurrir. Finalmente, tras más de 1000 kilómetros de viaje, la camioneta llegó. Los motores se apagaron y el silencio se volvió total. Cuando el director abrió la puerta trasera, Atlas bajó con pasos lentos, pero firmes. Su cuerpo ya mostraba los años, pero en sus ojos brillaba algo intacto. Se detuvo, olfateó el aire profundamente, y entonces algo en él cambió. Sus orejas se levantaron, su cola tembló. Giró la cabeza hacia la dirección del patio. Aunque habían pasado años, aunque los muros eran extraños y el aire distinto, reconoció algo. Era su instinto, su alma, su compañero. Atlas no necesitó que nadie le dijera dónde estaba, porque aunque el mundo había cambiado a su alrededor, la conexión con Ethan seguía viva, latiendo, esperando, como si el tiempo no hubiese pasado jamás. Las puertas del patio de la prisión se abrieron lentamente, chirriando con un sonido metálico que pareció detener el tiempo. Ethan, esposado y escoltado por 2 guardias, fue llevado hasta el centro del área. No era la primera vez que pisaba ese espacio, pero esa vez era distinta.
Su cuerpo temblaba, no por miedo a morir, sino por la posibilidad de volver a ver los ojos que le habían salvado la vida, más veces de las que podía contar. Los reclusos observaban desde las ventanas altas, y los guardias, por primera vez en años, no mantenían la postura firme y distante. Todos estaban en silencio. Todos sabían que estaban a punto de presenciar algo único. El director del refugio se acercó por el lado opuesto del patio, sujetando a Atlas con una correa ligera. El perro caminaba con cautela, oliendo cada paso, como si cada partícula de aire le trajera recuerdos dormidos. Ethan levantó la cabeza. Lo vio. Por un segundo el mundo se desvaneció. Ya no había muros, ni barrotes, ni condena. Solo estaba él y Atlas. Fue entonces cuando sucedió lo impensado. Atlas se detuvo, miró fijamente a Ethan a la distancia y su cuerpo entero se tensó. Lo reconoció. No necesitó más. En un instante, soltó un gemido agudo y tiró con fuerza la correa. El director del refugio no opuso resistencia. Atlas se lanzó hacia adelante, corriendo con todas sus fuerzas, cojeando pero sin detenerse, cruzando el patio como si su vida dependiera de ello. Ethan cayó de rodillas al verlo venir. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin contención. En el momento en que Atlas llegó a él, se lanzó sobre su pecho, gimiendo, empujándolo, olfateándolo con desesperación, como si tuviera que asegurarse de que era real. Ethan lo abrazó con las manos temblorosas, aún esposadas, presionando su frente contra la del perro, y rompió en un llanto desgarrador. Nadie se movió, nadie habló. Incluso los guardias más duros voltearon el rostro con los ojos húmedos. Un silencio profundo envolvió el lugar, pero no era un silencio frío, era reverencia, era la presencia de algo sagrado. Un amor más fuerte que la guerra, más leal que cualquier juramento, más eterno que la muerte misma. Ethan murmuraba entre sollozos el nombre de Atlas una y otra vez, como si con cada sílaba limpiara un pedazo de su alma. El perro no dejaba de lamerle el rostro, pegándose a su cuerpo, temblando igual que él. En ese instante, todos comprendieron que estaban presenciando un reencuentro que iba más allá de lo humano. No era solo un soldado reencontrándose con su perro. Era un hombre perdido encontrando por fin el pedazo de sí mismo que le había sido arrebatado por la guerra, por la vida, por el tiempo. Era la reunión de dos corazones que nunca dejaron de latir al mismo ritmo, aún separados por años y kilómetros, y ahora por fin, al unísono otra vez. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de un naranja tenue que atravesaba los barrotes del patio como si también el universo reconociera la importancia del momento. Ethan seguía en el suelo, con las rodillas desgastadas y la espalda encorvada, sosteniendo a Atlas como si soltarlo significara morir de verdad. Era un abrazo sin fin, sin fuerzas pero lleno de intensidad emocional, como si su vida entera se comprimiera en ese único instante. No hablaba mucho, apenas susurraba cosas casi inaudibles, palabras que solo Atlas entendía. Perdí el rumbo, no pude vivir sin ti. Lo único bueno que tuve en esta vida fuiste tú. Y cada vez que Ethan decía algo así, Atlas respondía con un gesto mínimo pero claro. Una lengua que limpiaba sus lágrimas. Una pata que se extendía lentamente para tocar su pecho. Un suspiro largo que parecía liberar años de espera contenida. La conexión era tan profunda que los guardias, el alcaide, incluso el director del refugio, empezaron a sentirse incómodos por estar presentes. Era como interrumpir algo sagrado. No se trataba solo de un reencuentro, se trataba de una absolución silenciosa, un perdón que no necesitaba formularse con palabras. El corazón de Atlas, aún viejo y cansado, latía con fuerza contra el pecho de Ethan, como recordándole que él no era simplemente un prisionero. Era un ser humano que había amado, que había servido, que había perdido. Y en ese momento exacto, por primera vez en años, Ethan se sintió digno de ser perdonado. Las esposas que llevaba puestas comenzaban a lastimar sus muñecas por la presión al sostener a Atlas con tanta fuerza. Uno de los oficiales, con los ojos visiblemente humedecidos, miró al alcaide en silencio, pidiendo permiso. El alcaide asintió. Las llaves tintinearon suavemente cuando el guardia se acercó
y liberó las muñecas de Ethan, sin decir una sola palabra. Ethan no reaccionó al sonido del metal cayendo. Solo hundió su rostro en el pelaje de Atlas y rompió a llorar con más intensidad, como si las esposas invisibles de la culpa también hubieran sido retiradas. Los recuerdos le inundaban la mente. Las noches durmiendo bajo cielos de fuego, los momentos de silencio en medio del campo de batalla, las veces en que Atlas se interponía entre él y la muerte. En ese abrazo, Ethan también le pedía perdón a sí mismo, porque comprendía que quizás no fue un monstruo, sino un hombre destruido que nunca tuvo la oportunidad de sanar. Y ahora, gracias a ese perro fiel, por fin podía respirar, aunque fuera por última vez, sin el peso del remordimiento aplastándole el alma. Lo que sucedió después del reencuentro entre Ethan y Atlas fue tan inesperado como profundamente humano. Entre los presentes en el patio había un hombre que nadie notó al principio. No llevaba uniforme, ni mostraba autoridad con palabras. Solo observaba con atención, como si aquello que presenciaba removiera algo dormido en su interior. Era Thomas Delaney, asistente personal del gobernador, enviado por protocolo para supervisar que los preparativos de la ejecución siguieran según las reglas estatales. En teoría, su tarea era meramente administrativa, pero aquel día, su corazón fue testigo de algo que ningún informe podía describir. Thomas había visto muchas despedidas sin alma, muchos rostros endurecidos por la resignación, pero lo que vio en ese patio fue otra cosa. Un hombre vencido por la vida que no pedía piedad ni clemencia, solo un momento auténtico con el único ser que aún lo veía con amor. Ethan no hablaba de su caso, no lloraba por su sentencia, solo susurraba entre lágrimas palabras rotas a un perro que con sus patas temblorosas lo abrazaba sin juicio alguno. Aquella escena no solo partió el alma de Thomas, lo transformó, y sin dudarlo, tomó su celular y grabó apenas unos segundos del encuentro. No para difundirlo, no para crear polémica, sino porque sintió que el gobernador debía ver eso. En la grabación no había sangre, ni violencia, ni discursos políticos. Solo un hombre roto besando el hocico de su perro, como si en él se refugiara la última chispa de humanidad que le quedaba. Con voz temblorosa, Thomas se alejó del patio y llamó directamente al gobernador. Le explicó lo que había visto. No pidió directamente clemencia, pero insistió. Tienes que ver esto. Este no es solo un condenado, es un veterano. Y ese perro es su alma caminando. El gobernador, conocido por su postura firme ante los crímenes graves, escuchó en silencio. No dijo mucho, solo pidió que le enviaran el video. Thomas lo hizo sin esperar respuesta inmediata. Regresó al patio y se quedó de pie, aún aturdido, viendo cómo Ethan se quedaba dormido entre los brazos de Atlas, como un niño cansado al fin en paz. Las horas pasaron. El personal de la prisión regresó a sus rutinas, pero con un aire distinto, más lento, más consciente. Todos sabían que algo se estaba moviendo en lo alto. Y así fue. A las 3 de la madrugada, sonó el teléfono rojo en la oficina del alcaide. El gobernador, tras revisar el video y leer el expediente completo de Ethan, firmó una orden de suspensión inmediata de la ejecución. El argumento era humanitario y legal. Había suficiente evidencia de trauma psicológico y circunstancia atenuante como para reevaluar el caso. La pena de muerte se detenía. El alcaide, un hombre de reglas estrictas, tuvo que sentarse por unos segundos antes de reaccionar. Luego se levantó, caminó hasta la celda donde Ethan dormía con Atlas acurrucado a su lado y abrió la puerta sin ruido. Ethan despertó confundido. Tardó unos segundos en entender que no estaba soñando. El alcaide, sin su tono habitual, se arrodilló lentamente frente a él y dijo con voz baja y real: Ethan, no vas a morir hoy. El gobernador ha dado la orden. Tu ejecución está suspendida. Vas a tener una segunda oportunidad. Por un largo minuto, Ethan no dijo nada. Se limitó a mirar a Atlas. El perro alzó la cabeza y lamió su mejilla con lentitud, como si entendiera antes que él lo que eso significaba. Las lágrimas regresaron, pero esta vez no eran de desesperación. Eran de alivio, de gratitud, de una chispa de esperanza que, contra todo pronóstico, había sobrevivido. Y mientras el sol comenzaba a salir por el horizonte, iluminando las rejas, los muros y los rostros, un nuevo sentimiento recorría la prisión.
La justicia, a veces también tenía corazón. El hombre que solo pidió un momento con su perro, no solo había encontrado consuelo, había comenzado a recuperar algo que creía perdido para siempre, su humanidad. Y todo gracias a un perro leal que nunca lo olvidó. Pasaron semanas desde la suspensión de la ejecución, pero lo que sucedió después marcó no solo un cambio en la vida de Ethan, sino también en la percepción pública sobre los veteranos olvidados por el sistema. El caso comenzó a difundirse por todo el país gracias al video grabado en el patio, donde miles de personas vieron a un hombre roto que no pedía clemencia, sino consuelo. No pedía perdón a la justicia, sino despedirse del único ser que aún lo reconocía como humano. Ese video conmovió al país entero. Veteranos de guerra, asociaciones caninas, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes comenzaron a levantar la voz. Cartas llegaron al despacho del gobernador. Peticiones se firmaron. Programas de televisión lo analizaron. Pero lo más importante, abogados voluntarios, tocados por la humanidad de la historia, tomaron el caso con la convicción de que Ethan merecía más que una celda y una fecha de muerte. Revisaron todo desde cero: su paso por el ejército, sus años de servicio ejemplar, sus misiones encubiertas, sus heridas físicas y mentales. Revisaron informes psicológicos que nunca fueron considerados durante el juicio original. Uno de ellos, de un psiquiatra militar, había advertido en su momento que Ethan sufría de trastorno de estrés postraumático con ideación suicida, episodios disociativos y daño neurológico funcional. Ese informe, misteriosamente, nunca fue entregado al tribunal. Ahora era parte central de su defensa. Durante el proceso legal que siguió, Ethan fue invitado a hablar. Con voz temblorosa y sin esconder el dolor en sus ojos, narró lo que fue regresar del campo de batalla siendo otro hombre, uno al que nadie entendía. Contó cómo, noche tras noche, despertaba empapado en sudor con el eco de gritos y explosiones. Cómo, una vez que le arrebataron a Atlas, sintió que le arrancaban también su ancla emocional. Confesó que la noche del crimen no actuó con odio, sino en un episodio disociativo que apenas recuerda. No pidió ser absuelto, solo pidió que entendieran su historia. Y al hacerlo, tocó los corazones de quienes lo escucharon. El jurado, visiblemente afectado, aceptó revisar el caso con los nuevos elementos. Finalmente, el tribunal determinó que su sentencia original debía ser conmutada. En lugar de ejecución, recibiría tratamiento médico, rehabilitación emocional y reinsertación social progresiva bajo custodia terapéutica. Cuando Ethan salió del penal, ya no era el mismo hombre que entró. Salió sin cadenas, con pasos lentos y silenciosos, acompañado de Atlas, que caminaba a su lado como lo había hecho durante toda una vida. No había prensa ni aplausos. Solo unos pocos rostros observaban desde la distancia con respeto. El mundo no celebraba, pero sí comprendía. En los meses que siguieron, Ethan dedicó su vida a hablar en nombre de aquellos que, como él, volvieron de la guerra pero quedaron atrapados en otra batalla, la interior. Junto a Atlas, visitaron hospitales, orfanatos, centros de veteranos, contando una historia que no hablaba de crimen, sino de dolor, redención y amor incondicional. Ethan enseñaba que un solo gesto de compasión podía cambiar un destino, que incluso en la oscuridad más profunda, una cola moviéndose y unos ojos fieles podían devolverle sentido a una vida rota. Un año después, Atlas falleció tranquilo, dormido a los pies de Ethan. Tenía el corazón cansado pero en paz. Su funeral fue sencillo, en un terreno pequeño rodeado de árboles. Ethan colocó sobre su tumba una placa hecha a mano. Aquí descansa Atlas, mi compañero de guerra, mi salvador, mi familia, mi segunda oportunidad. Ethan se quedó allí largo rato, sin decir nada, solo con la mano apoyada sobre la tierra, cerrando los ojos, sintiendo que esa despedida no era el final, sino la culminación de un viaje de amor eterno. Y desde ese día, cada palabra que Ethan pronuncia lleva a Atlas consigo, porque hay amores que no mueren. Simplemente se transforman en legado,